Vamos a comenzar la clase hablando un poco de lo que significa la obstrucción intestinal. Recuerde que la obstrucción intestinal va llegando a ser la segunda causa de abdomen agudo quirúrgico en lo que refiere a las cirugías de emergencia, ¿no? La primera causa es la apendicitis, ¿no? Entonces, como concepto general, la obstrucción intestinal hace referencia a la ausencia o al paso en la progresión del tránsito intestinal, ¿no? Por diferentes causas que éstas sean. Eh, los síntomas que van a generar van a ser dos típicos. La obstrucción intestinal no puede existir si es que no va a haber distensión abdominal y no va a haber dolor. Recuerden que el intestino responde con dolor solamente a tres eventos, ¿no es cierto? Uno es la distensión, el otro es el espasmo y el tercero es la isquemia. Solamente con esos tres eventos nosotros podemos generar dolor a nivel intestinal, no haciendo compresión, no haciendo tacto, no palpando las masas, ¿no? Podemos generar reacciones viscerales, sí, pero no dolor. Entonces no puede haber obstrucción intestinal sin dolor, obstrucción intestinal sin dolor ni distensión abdominal. Y las obstrucciones intestinales también se denominan ilio, ¿no? Y el ilio, ustedes saben, pueden ser de tipo dinámico o funcional o de tipo mecánico, ¿no es cierto? Que es el que nos vamos a ocupar ahora. Entre ambas existe una característica importante y es la que la va a diferenciar. En el ilio dinámico o funcional, como ustedes saben, sin manejo quirúrgico, el dolor va a ser intermitente, ¿no? Va a ser pausado, ¿no? A diferencia de la obstrucción mecánica en la cual la progresión del dolor el dolor va a ser mucho más intenso y va a ser más la progresión va a ir a más deterioro del paciente, ¿no? Como causa de hilo funcional, recuerden ustedes que pueden tener de causa motora, ¿no? Puede estar supeditada a, por ejemplo, pacientes que toman algunas medicaciones, psicofármacos, pacientes con Parkinson, ¿no? Pacientes que tienen, cursan con síndromes ascíticos, por ejemplo, que pueden ir con un hilio. La pancreatitis per se puede generar un cuadro de hilio, ¿no? Existe un hilio que se denomina hilio postquirúrgico, que se va a presentar generalmente en aquellos pacientes posoperados. Por la manipulación, ¿no? Muchas veces hacemos el lavado de asas, entonces eso puede generar un hilio postquirúrgico cuya resolución es eminentemente médica, ¿no? Debe durar entre 1 a 2 semanas, ¿no? El hilio postquirúrgico. Entonces, la obstrucción mecánica o el hilio mecánico, ¿no es cierto?, puede afectar el asa intestinal en cualquier segmento, ¿no? Así vamos a tener una obstrucción intestinal alta, una obstrucción intestinal media y una obstrucción intestinal baja. Generalmente la del intestino delgado es la que representa casi el 80% de las obstrucciones y del intestino grueso representa el resto, ¿no? 15 a 20% de las obstrucciones. ¿Qué puede causar obstrucción intestinal mecánica o un hilo mecánico en un asa intestinal? Va a depender de factores extrínsecos, ¿no es cierto? Compresiones extrínsecas, compresiones intrínsecas o elementos de la misma luz, o ya sea, ¿no?, patologías de la propia pared, ¿no? Extrínsecas, la causa más común, más frecuente, ¿no es cierto? Las famosas bridas y adherencias, que van a generar compresión extrínseca de la pared intestinal, generando la obstrucción, ¿no? Tumores, las famosas hernias, el anillo herniario puede generar una compresión y estrangulamiento del asa, ¿no? A nivel de la pared, las tumoraciones, los leiomiomas, los tumores Guis pueden generar también obstrucción. Y a nivel de la luz, ¿no es cierto?, los tumores que crecen hacia la luz, vegetantes, algunos cuerpos extraños, ¿no es cierto?, como los tricobezoars, los fitobezoars, ¿no? El famoso hilo biliar, ¿no?, que también puede generar un cuadro de obstrucción.
Entonces vamos a tener una obstrucción, como les decía, alta, media y baja. ¿De qué va a depender que sea alta? Alta es por la localización. Generalmente se dice que es hasta antes del ángulo de Treitz. Si nosotros imaginamos el tracto digestivo, tenemos el estómago, esófago, estómago, duodeno, primera, segunda, tercera porción, cuarta porción, se forma una rodilla, ¿no es cierto? Que es el ángulo de Treitz, que es el nacimiento del meso ileal, entonces, donde nace el yeyuno. Ese es el ángulo de Treitz. Hasta ahí tendría que ser una obstrucción intestinal alta, ¿no? Cualquier proceso obstructivo que genere una compresión del ácido intestinal va a generar una obstrucción alta, ¿no? Por ejemplo, un síndrome pilórico, ¿no? Ahí tienen las neoplasias gástricas, tienen los tricobezoar, que son los más frecuentes, ¿no? En el duodeno, los ampulomas, que pueden generar obstrucción intestinal alta. Como la obstrucción es más próxima, lo primero que va a generar en estos pacientes es vómitos, ¿no? Lo primero que va a presentar estos pacientes son vómitos, no dolor. Y en los niños lo más frecuente de obstrucción alta es la hipertrofia congénita del píloro, ¿no es cierto? Hipertrofia congénita del píloro, que hubiera asociado a vómitos. En este caso serían un poco tardíos, porque recuerden que hay otra entidad que genera obstrucción alta en los niños, que se llama la atresia duodenal. La atresia duodenal sí va a generar vómitos, pero inmediatos, ¿no es cierto? Al tercer o cuarto día. A diferencia de la estenosis hipertrófica del píloro, que los vómitos van a ser un poco más tardíos, ¿no? Todo aquello que causa obstrucción del ángulo de Treitz, o sea, yeyuno inicial hasta la mitad del colon transverso, o sea, yeyuno, íleon, ciego, ascendente, mitad del ángulo transverso, se denomina obstrucción intestinal media, ¿no? Y es la más frecuente, porque va a ir englobada toda la asa delgada. Y aquí el síntoma más importante va a ser dolor. Primero va a venir dolor, ¿no? Ya sea por la compresión de una brida, ¿no? Ya sea por una intususcepción, que también es frecuente en las asas delgadas, ¿no? En esa zona, ¿no? Entonces lo primero que va a presentar es dolor. Y la obstrucción intestinal baja, que va a corresponder a todo lo que va a comprender del colon izquierdo, colon transverso, parte izquierda, descendente, hasta el recto. Esa es la obstrucción intestinal baja, cuya característica importante va a ser la distensión. Entonces estos pacientes van a generar mayor distensión y luego dolor, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, los vólvulos famosos. Pacientes vienen con una distensión marcada del asa gruesa, incluso se dibujan las austras en la pared abdominal, ¿no? Entonces esa va a ser la clasificación, ¿ya? La causa más frecuente de obstrucción intestinal en pacientes intervenidos en cirugía abdominal son las adherencias o bridas posoperatorias. Si no es lo más frecuente. La primera causa de obstrucción intestinal, bridas y adherencias. En el siglo XX, la primera causa de obstrucción era las hernias, uno de los defectos de pared. Pero a lo largo del tiempo, recuerden que las cirugías de guerra generaron mayor cirugía abdominal, las reparaciones que se daban a este tipo de defectos de pared generaban mayor intervención en las personas, y esto hace que ahora, ¿no?, las adherencias y las bridas sean la primera causa de obstrucción, y la segunda causa de obstrucción intestinal son las hernias, precisamente, los defectos de pared. Esa es la segunda causa. Y la tercera, los vólvulos, ¿no? Cuando se trata de intestino grueso, ¿no?, la primera causa de obstrucción son los vólvulos acá en el Perú, ¿no? A nivel mundial, neoplasias. ¿Y qué neoplasias? De colon izquierdo, ¿no es cierto? De sigmoides y descendente. Acá en el Perú, vólvulos, ¿no? La segunda causa más frecuente son las hernias, ¿no? Esta hace un siglo atrás eran las primeras causas de obstrucción, pero ahora no, son las segundas causas. ¿Y qué tipo de hernias son las que se obstruyen con más frecuencia? Las crurales, ¿no es cierto? Recuerden que en la región inguinal nosotros tenemos hernias que son inguinales y otras que son crurales, las hernias famosas femorales, que son más frecuentes en las mujeres. Esas son las que se obstruyen con más frecuencia, ¿no? Entonces, las hernias femorales o crurales
y más frecuente en las mujeres. Esas son las que se obstruyen más. Entonces, como habíamos dicho, la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja son las neoplasias, ¿no?, de colon y recto, o sea, el lado izquierdo, sigmoides, porque la luz en en el segmento del lado izquierdo es más estrecha, más delgada, y además el crecimiento tumoral es más concéntrico hacia la luz, por eso se estrechan con mayor frecuencia, a diferencia de los del lado derecho, ¿no? El lado derecho, su crecimiento es excéntrico y lo que va a generar más es sangrado, ¿no?, en las neoplasias de colon, en el lado derecho, ¿no? Entonces, recuerden que habíamos hablado de un hilo paralítico, hilo funcional o hilo mecánico, que se ha de ver un trastorno en la motilidad intestinal, ¿no? Acá podemos englobar también, no se confundan, este hilo paralítico puede también presentarse en los posoperados, se llama hilo posquirúrgico, ¿ya? El hilo posquirúrgico que se va a presentar va a ser por una irritación del asa intestinal debido a la manipulación excesiva al mismo procedimiento quirúrgico, porque podemos entrar a hacer una resección y anastomosis por una hernia femoral incarcedada, ¿no? La distensión que se generó tras el evento puede demorar en nuevamente recuperar su motilidad. Entonces, el paciente posoperado puede cursar distendido, ¿no? Entonces, es un hilo postquirúrgico, ¿no? Pacientes en los que cursan con peritonitis difusa, ¿no es cierto? Recuerden que al hacer el lavado utilizamos solución salina, ¿no?, que puede generar algunos trastornos hidroelectrolíticos y por ende generar trastornos de motilidad en el asa intestinal. Entonces, no confundamos este hilo postquirúrgico con la obstrucción postquirúrgica temprana, ¿no? La diferencia es fundamental. El hilo postquirúrgico, ¿no?, en el hilo paralítico postquirúrgico, en el hilo dinámico, el paciente nunca va a restaurar su tránsito. O sea, ¿qué significa eso? Nunca va a haber ruidos hidroaéreos y nunca va a haber eliminación de flatos, que son métodos indirectos por los cuales nosotros podemos ver que se ha restaurado o no el tránsito intestinal. Entonces eso va a ser en el hilo postquirúrgico. En la obstrucción postquirúrgica temprana, que ya es un evento mecánico, el paciente sí va a restaurar su funcionabilidad, o sea, va a tener ruidos hidroaéreos, ¿no?, probablemente va a eliminar flatos, ¿no?, pero súbitamente se vuelve a obstruir. Entonces es una obstrucción postquirúrgica temprana que inclusive puede presentarse hasta los 6 meses luego de la cirugía, ¿no? El único evento que puede cursar, la mayoría de las veces los pacientes no cursan con obstrucción postquirúrgica temprana, ¿no? El hilo muchas veces se puede ver inclusive a las adherencias que se van a formar post cirugía. La única eventualidad, por así, que puede generar una obstrucción postquirúrgica temprana con el advenimiento de la laparoscopía, precisamente muchas veces los trócares que nosotros colocamos, que generan aperturas de 1 centímetro, o si hacemos una apertura abierta del ombligo y no cerramos ese defecto, entonces puede encarcelarse en cualquier momento, ¿no? Un asa se mete en el trócar que hemos utilizado para colocar, la apertura que hemos utilizado para colocar el trócar, puede encarcelarse un asito o peliscarse un asa. Entonces, cuando se trata de una cirugía laparoscópica, si el paciente está distendido, ¿no?, sí podemos pensar en una obstrucción postquirúrgica temprana, no en un hilo postquirúrgico. ¿Ya? Recuerden eso, es una eventualidad que puede pasar. ¿Cómo manejamos el hilo paralítico? Descomprimimos, ¿no es cierto? Sonda nasogástrica, sonda Foley, hidratación, porque recuerden que en hilo, tanto mecánico como dinámico, lo que va a generar es un tercer espacio. Y el tercer espacio precisamente es la acumulación de líquidos en la luz intestinal. Entonces debemos hacer una buena reposición hidroelectrolítica para el paciente. El hilo mecánico u obstrucción mecánica, ¿no es cierto?, como les decía, puede ser de causa parietal, intraluminal o extraluminal, ¿no? La obstrucción mecánica estrangulante, dolor localizado, peritonismo, fiebre, leucocitosis, sugiere la parotomía. En realidad, al ser la segunda causa de obstrucción, de manejo quirúrgico de la obstrucción intestinal, nosotros tenemos que determinar específicamente la indicación quirúrgica en los pacientes, por ejemplo, que cursan con bridas y adherencias. Y para esto nosotros debemos determinar, hacer un buen examen físico, un buen examen clínico y determinar si el paciente o no tiene un antecedente quirúrgico. Porque el antecedente quirúrgico nos va a dar a nosotros la sospecha de que este paciente esté generando bridas y adherencias. Recuerden que las hernias no solamente habla de defectos de pared, también pueden generarse hernias internas, lo que se denomina
pueden presentarse bridas congénitas, que pueden generar cuadros obstructivos inclusive, ¿no? Entonces, la mecánica del tratamiento de las bridas y adherencias es primero médico. Nosotros primero observamos a los pacientes, tiempo prudente, entre 72 a 48 a 72 horas, hasta esperar la resolución espontánea. Recuerden que las bridas y adherencias se deben o se forman primero a la manipulación excesiva que va a generar el depósito de fibrina, y la fibrina primero va a generar adherencias y luego va a generar bridas, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer en estos pacientes es alejarlos de la cirugía, porque una nueva cirugía que correspondería a liberación de bridas y liberación de adherencias va a generar más bridas y va a generar más adherencias, ¿no? Con la consiguiente lesión, podemos también lesionar las asas, ¿no? Entonces, estos pacientes lo que tenemos que hacer es alejarlos de la cirugía. Entonces, manejo descompresivo, sonda nasogástrica, sonda Foley, ¿no? Si podemos, sonda rectal, ¿no? Y ver la evolución. Por suerte, casi el 60% de las obstrucciones por bridas de adherencia se resuelven espontáneamente, ¿no? Ahora, si nuestra sospecha es que la obstrucción es intraluminal o extraluminal, ya sea por un tumor, un cáncer, un hilo biliar, el paciente sí tiene que ir a sala de operaciones. Si la obstrucción es, por ejemplo, por una hernia estrangulada o una hernia encarcelada, el paciente tiene que ir a sala de operaciones, ¿no? Esa es la condición. La oclusión en asa cerrada, cuando la luz está ocluida en dos puntos, ¿no? Lo que sucede en los vólvulos, ¿no? Una torsión en su eje, tenemos el asa proximal y el asa distal estrangulada. Entonces aquí, al estrangularse, por ejemplo, lo que sucede en un vólvulo, al torcerse el meso, vamos a tener mayor compromiso de isquemia, ¿no? Y por lo tanto, no solamente la perforación, sino también, ¿no?, la translocación bacteriana, con la consiguiente deterioro del paciente, ¿no? Translocación bacteriana, primero sobrecrecimiento bacteriano, translocación bacteriana, sepsis y shock, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas que clasifican como una obstrucción intestinal alta? ¿No? Habíamos dicho, obstrucción intestinal alta hasta el ángulo de Treitz, lo primero que va a haber en estos pacientes es el vómito. Los vómitos van a ser continuos y constantes y abundantes, ¿no es cierto? Va a haber gran distensión y vómitos tardíos. Recuerden que puede haber una distensión. La cámara gástrica tiene la capacidad de distenderse totalmente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una obstrucción alta que va a generar vómitos, y si, por ejemplo, no corregimos en este paciente, por lo menos una sonda nasogástrica, podemos tener una distensión de la cámara gástrica. O sea que vamos a tener una distensión del epigastrio o de todo el hemiabdomen superior. Entonces, la distensión es localizada. Todo el hemiabdomen superior puede estar distendido, ¿no? Gran distensión y vómitos tardíos, ¿no? Los vómitos son tempranos, ¿no es cierto? Habíamos dicho. Vómitos precoces y distensión en el epigastrio, eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Vómitos precoces. Y como les decía, si la obstrucción es a nivel de la segunda porción o estamos cursando con un síndrome pilórico, la obstrucción se va a generar distensión abdominal por la distensibilidad que tiene el estómago, ¿no? Vómitos precoces, sí va a haber vómitos precoces, con distensión difusa del abdomen. No tendría por qué distenderse de manera difusa el abdomen. Distensión difusa sí vamos a ver en obstrucción baja o obstrucción intermedia, sobre todo en obstrucción baja, ¿no? Más, recuerden, si nosotros tenemos una lesión en el sigmoides, por ejemplo, una obstrucción estenosante, una lesión estenosante que está obstruyendo, la distensión va a ser proximal. O sea, ¿qué se va a distender? Se va a distender el descendente, el transverso y el ascendente y el ciego, ¿no es cierto? La distensión va a progresar dependiendo de la uniformidad y el manejo, de la estabilidad de la válvula ileocecal. Si esta válvula ileocecal es competente, la obstrucción va a llegar hasta ahí y vamos a tener todo el marco cólico distendido, ¿ya? El problema es que si continúa la distensión, recuerden que la pared del ciego y el ascendente es más delgada que el sigmoides. Entonces probablemente este paciente entre por una perforación espontánea del ciego, que es lo que sucede. Si la válvula ileocecal es competente, perfora el ciego o perfora el ascendente y el paciente entra a operarse no por obstrucción sino por peritonitis, ¿no? Pero si la válvula es competente, la obstrucción progresa, ¿no? Progresa hacia asa delgada y vamos a tener los famosos vómitos fecaloideos, ¿no es cierto? Por la progresión que va a tener esta obstrucción, ¿no?
Por suerte, la mayoría de las veces la válvula no es competente, ¿no? La obstrucción progresa y el paciente no desarrolla pues perforación secal o perforación de asa delgada, ¿no? Entonces, distensión difusa en obstrucción baja y obviamente en obstrucción media, ¿no? Vómito fecaloideo y distensión moderada. Vómito fecaloideo, ¿no es cierto?, en una obstrucción baja, siempre y cuando la válvula ileocecal no sea competente, ¿no? Ninguna de las anteriores. Entonces, obstrucción alta, vamos a tener, lo primero que vas a presentar son los vómitos, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en un síndrome pilórico, pues, ¿no? El paciente pilórico incluso hace vómitos alimentarios, ¿no? No progresa. ¿Cuál es el primer hallazgo en la obstrucción intestinal media? ¿No? La obstrucción intestinal media, por ejemplo, una brida y una adherencia, lo primero que va a generar en el paciente es dolor, ¿no? El dolor va a ser continuo, persistente, y luego se va a generar la distensión. Y recuerden que la distensión siempre es proximal al segmento ocluido, siempre va a ser proximal. Y es así como nosotros buscamos el foco de obstrucción. Si nosotros encontramos un asa delgada, al hacerle la laparotomía encontramos un asa dilatada, nosotros tenemos que ir distal a ese asa para buscar el foco de obstrucción, ¿no? Encontramos la obstrucción y vamos a ver que distal a ese asa todo va a estar normal. No va a haber dilatación, no va a haber sufrimiento de pared, no va a haber lesión intestinal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer hallazgo en la obstrucción intestinal media? Distensión abdominal sí va a existir, pero no es lo primero que se va a presentar, ¿no es cierto? El dolor cólico es lo primero que se va a presentar, el dolor. Y recuerden que el dolor es agudo y progresivo. Si fuese un hilo dinámico, ¿no es cierto? Recuerden que el hilo dinámico podemos tener en pancreatitis, podemos tener los pacientes con uremia, ¿no es cierto?, que están en hemodiálisis, generan cuadros de hilo mecánico, hilo dinámico, hilo funcional. Los pacientes que tienen hepatopatía, los cirróticos, el líquido cítico genera engrosamiento de la pared, macera el asa intestinal y eso genera disfunción motora y eso genera hilio, ¿no? Entonces estos pacientes pueden tener cuadros de dolor, pero el dolor es intermitente, es progresivo, ¿no? Es pasajero, no es continuo. A diferencia de este dolor tipo cólico que es intenso, no viene por oleadas, pero son dolores muy, muy intensos. Y luego viene la distensión. Los vómitos se van a presentar, pero de manera tardía. No tiene por qué presentarse ictericia, ¿no? La ictericia es, bueno, se ve en patrones colestásicos, ¿no es cierto?, cuando hay una obstrucción de la vía biliar, ya sea intraluminal o extraluminal, ¿no? Pero puede darse el caso de que tengamos una obstrucción intestinal con ictericia, sí, ¿no es cierto? Cuando hablemos de hilio biliar, ¿no es cierto? Recuerden que un cálculo que se origina primariamente en la vesícula biliar puede progresar hacia la luz intestinal, pero para esto tiene que haber una condición. ¿Cuál es esa condición? Que tiene que haber una fístula, ¿no es cierto? Y la fístula tiene que ser o colecistogástrica o colecistoduodenal, ¿no? Generalmente las fístulas colecistoduodenales, ¿no es cierto?, son las que van a generar el hilio biliar. Progresa el cálculo hacia la luz intestinal delgada, ¿no?, y obstruye la parte más estrecha del tracto digestivo. ¿Cuál es? La válvula ileocecal, ¿no? La otra semana yo hice guardia este martes, ¿no? Y el domingo operaron una paciente mujer, ¿no? Pero que hizo un hilo biliar, pero el hilo biliar hizo una fístula colecisto-colónica, ¿no? Y es un cálculo que progresó hacia el descendente y en el sigmoides impactó. Hizo un hilo biliar, pero en el sigmoides. O sea, yo nunca he visto. Yo he leído el reporte, he conversado con el asistente y eso es lo que me dice que han encontrado. Una obstrucción baja por un cálculo que ha progresado de la vesícula hacia el sigmoides. Así está en el reporte. La verdad yo nunca he visto eso. No le han tomado fotos tampoco. Así como yo encontré un ascaris en la vía biliar un día, me asusté porque hicimos una colegotomía, pensamos sacar cálculos, ¿no? Y metiendo el randa en un momento a otro vimos una cosa nacarada, que quería un coágulo, empezamos a sacarlo y salió un ascar, una culebra. Y, ¡pum!, lo botamos todos, nos asustamos, pues, ¿no?
Entonces, eso tampoco se ve muy frecuentemente, no lo hemos graficado. O sea, a mí nadie me va a creer que yo he visto, pues, ¿no? He sacado un ascaris de esa zona, pero no lo he graficado, o sea, no le he tomado fotos, ¿no? Porque lo primero que hice fue asustarme, porque es imposible encontrar, pues, un ascaris en la vía biliar, ¿no? Entonces, puede darse, ustedes saben que en medicina puede darse de todo, así es que eso es lo que me comentó mi colega hace el domingo operar a una paciente. Lo que usualmente sucede es que la fístula sea colecisto duodenal, ¿no es cierto? La vesícula es el duodeno, progresa el cálculo y se obstruye en la válvula ileocecal, ¿no? Ahora, para que obstruya el colon, a pesar de que el sigmoides, la luz es mucho más estrecha y las paredes son más gruesitas, puede ser un calculazo el que ha pasado, ¿no? Entonces, no. Dificultad para eliminar flatos, sí. En todos los cuadros exclusivos siempre va a existir esto, ¿no? Dificultad para la eliminación de flatos. Pero recuerden, los síntomas importantes para obstrucción intestinal no es que no elimina flatos, no es que tenga vómitos. Dolor y distensión abdominal son los dos síntomas importantes que debe tener un paciente para catalogarlo como obstruido. ¿Cuál entre los siguientes es el tratamiento más adecuado de la obstrucción intestinal no quirúrgica en la fase terminal de una enfermedad? O sea, ¿qué hacemos con un paciente obstruido? Si nuestro paciente tiene una obstrucción dinámica o un hilo mecánico, hacemos lo que les decía, ¿no es cierto? Primero descompresión, sonda nasogástrica, sonda Foley, sonda rectal, ¿ya? Manejo hídrico del paciente, porque por tercer espacio va a generar trastorno hidroelectrolítico, ¿ya? Dependiendo de la causa, damos cobertura antibiótica para evitar que haga estasis, sobrecrecimiento bacteriano y luego traslocación bacteriana. Esa es la progresión, ¿ya? Pero si nuestro paciente tiene una obstrucción mecánica, nosotros tenemos que determinar, ¿es intraluminal, extraluminal o de la pared? ¿No es cierto? Si pensamos en la primera causa, que es bridas y adherencias, lo primero que nosotros hacemos con ellos, determinamos que tiene una brida y una adherencia, eso no lo vamos a diagnosticar radiológicamente, no lo vamos a diagnosticar por una ecografía o un examen de sangre, lo diagnosticamos por la historia clínica, porque un paciente que no tenga una incisión quirúrgica, un antecedente quirúrgico, muy poco probablemente va a generar adherencias, ¿no es cierto? O va a generar bridas, ¿no? Debemos de pensar también esto en las mujeres porque las cirugías que generan o los procesos inflamatorios que generan mayor adherencias y mayor bridas sin antecedente quirúrgico son los procesos pélvicos, las famosas EPIs, ¿no es cierto? Van a generar tal cantidad de bridas y adherencias que incluso pueden desarrollar cuadros obstructivos en esos pacientes. Los procedimientos quirúrgicos ginecológicos también generan bridas y adherencias en mayor frecuencia, ¿no? Entonces, el antecedente y la historia clínica a nosotros nos va a hacer sospechar de que el paciente está cursando con una obstrucción por una brida y una adherencia. ¿Qué es lo que primero debemos hacer? Descomprimir. Manejo médico, observación. Casi el 60% de estas obstrucciones se resuelven espontáneamente. Y ahí en el hospital ustedes ven, paciente, obstrucción intestinal, bridas de adherencias, está resolviéndose. ¿Y cómo se resuelven? Con la descompresión. Con la descompresión, ¿no? Hidratación y manejo del dolor. Pero si no, 48 a 72 horas después tienen que entrar a sala sí o sí. Porque muchas veces las bridas comprimen al asa intestinal o tuercen al asa intestinal tan severamente que no la sueltan, pues, ¿no? Entonces tenemos que entrar a sala, liberar esa brida y el problema está resuelto. Pero el problema es que una nueva reintervención va a generar mayor formación de bridas por la mayor manipulación de las asas y no solamente eso, ¿no? Las bridas a veces pueden estar firmes y las adherencias no solamente son entre asa y asa, las adherencias son entre asa a asa, asa pared y asa hacia el saco que pueda generarse de repente un pseudosaco que esté formando una adherencia, ¿no? Entonces la posibilidad de lesionar más asa intestinal, la posibilidad de que el paciente termine con fístula, la posibilidad de que el paciente termine con una recesión amplia está dada. Entonces por eso estos pacientes tenemos que manejarlos de esa manera. Y cuando asumimos que la obstrucción mecánica es por una obstrucción por una hernia, por ejemplo, una obstrucción por una tumoración o una obstrucción por un cuerpo extraño, ese paciente sí tiene que ir a sala, sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿cuál de los siguientes es el tratamiento más adecuado en la obstrucción intestinal no quirúrgica en la fase terminal de la enfermedad? Dice. Fase terminal de la enfermedad, ¿no? Recuerden que estaríamos hablando de las obstrucciones que se generan, por ejemplo, en las diseminaciones peritoneales de las neoplasias. La carcinomatosis cursa con obstrucción intestinal. Generalmente estos pacientes no cursan con distensión. Tienen un abdomen globoso, sí, ¿no?
con líquido acítico y cursan con obstrucción por carcinomatosis. En estos casos no se hace nada, pues. Muchas veces no se pone ni sonda nasogástrica porque el pronóstico es muy malo. Si un paciente con carcinomatosis ya se obstruyó, el pronóstico es definitivamente malo. No podemos abordar esa cavidad abdominal porque ya es un abdomen congelado. Es más, a veces tratamos de buscar un asa para poder descomprimir ese asa, pero no se puede, es imposible abordar. Entonces lo que tenemos que hacer es manejo del dolor nada más en estos pacientes. Paliativamente una sonda nasogástrica y pues nada más, ¿no? Entonces ponemos sonda nasogástrica, aspiración continua, sueroterapia intravenosa. Podemos poner aspiración continua, sonda nasogástrica, pero no en aspiración continua, porque muchas veces las obstrucciones, la carcinomatosis lo que genera, la obstrucción que genera es por la formación de adherencias, ¿no? Las adherencias que van a generar irritación o la siembra peritoneal y la tumoración. Entonces, la sonda nasogástrica nos puede ayudar, pero finalmente es el dolor que va a generar la molestia en el paciente, ¿no? Administración de vitaminas del grupo B y laxantes, como parte de la terapia parenteral le pueden dar, pero no es el manejo, ¿no? Alimentación parenteral total, paciente con hipercatabolismo, con una neoplasia de fondo, con carcinomatosis, pronóstico malo. Lo que debemos hacer es manejo del dolor, ¿no? Administración vía subcutánea de morfina, buscapina y haloperidol. Acá usamos la petidina, no tenemos mucha accesibilidad a la morfina, ¿no? Buscapina o haloperidol, ¿no? Para manejo simplemente paliativo del dolor, ¿no? Dieta absoluta y sueros por vía subcutánea. No podemos darle dieta si estamos cursando con un paciente con una obstrucción en fase terminal, ¿no? Sea cual sea la etiología. Paciente con carcinomatosis, no tiene indicación quirúrgica, manejo del dolor, bueno, y esperamos el desenlace, pues nada más, ¿no? Entonces, acá nosotros utilizamos la petidina y por vía oral, si el paciente lo puede utilizar, la accesibilidad de la oxicodona, ¿no es cierto? El oxicotín que también tenemos acá, por vía oral. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de intestino delgado en un paciente adulto sin intervenciones abdominales previas? Entonces, si el paciente no tiene ninguna intervención anterior, eso nos va a orientar a que este paciente no está cursando con bridas o adherencia, ¿no es cierto? Sin embargo, podemos encontrarnos con sorpresas. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿El hilo biliar? No. Ni siquiera es la segunda ni la tercera. Debe ser de la cuarta, quinta causa de obstrucción intestinal, ¿no? Y para que exista un hilo biliar, tiene que existir una condición. Tiene que haber una fístula biliocutánea, ¿ya? Y la más frecuente es la fístula colecisto-duodenal. Puede haber una fístula colecisto-gástrica, pero lo más frecuente es una fístula colecisto-duodenal, ¿no es cierto?, que haga que el cálculo migre de la vesícula hacia la luz intestinal, progrese a través del duodeno y Y1, y a nivel de la válvula ileocecal, que es la parte más estrecha, se obstruye, ¿no?, generando la distensión proximal. ¿Y cuál es el tratamiento? La parotomía, ¿no es cierto? Ya. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Precisamente la radiografía nos va a permitir ver la distensión de las asas, los niveles hidroaéreos, porque estamos hablando de asas delgadas, ¿no? Y la fístula biliocutánea va a permitir que aire del intestino progrese hacia la vesícula y por ende hacia la vía biliar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Neumobilia, ¿cierto? Esa es la característica de un hilo biliar, la neumobilia. Si nosotros tomamos una tomografía, vamos a ver aire en la vía biliar intrahepática, ¿no? Eso es lo que se ve, se dibuja el aire. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Enterotomía, ¿no es cierto? Identificamos lo que generó la obstrucción, palpamos el cálculo, progresamos por lo menos 40 o 50 centímetros de la válvula ileocecal. Recuerden que no podemos hacer tomías, o sea, no podemos incidir el ilion muy cerca a la válvula. Tenemos que tener un límite mínimo de 20 centímetros. No podemos hacer una anastomosis, por ejemplo, a 10 centímetros de la válvula ileocecal o a 5 centímetros de la válvula ileocecal, porque esa anastomosis se nos va a romper, va a volar.
Tampoco podemos hacer una incisión a 10 centímetros de la válvula ileocecal y después suturarla. Por la presión que se ejerce, el intestino que tiene que ejercer una presión para vencer la válvula y progresar el contenido del tránsito hacia el ciego. Si nosotros hacemos una anatomía en esa zona y hacemos una rafia o una anastomosis, la presión va a ejercer, que se va a ejercer, va a volar nuestra anastomosis. Entonces agarramos el cálculo y ascendemos, no menos de 40 centímetros. ¿Ya? Y en esa zona hacemos una enterotomía, hacemos una apertura del asa ileal en este caso, sacamos el cálculo y hacemos una rafia primaria, ¿no? Pero hasta ahí tratamos el hilo biliar. Luego nos vamos a tratar lo que generó el hilo biliar. O sea, buscamos la fístula que probablemente se ha formado, ¿no? Cáncer de colon, recuerden que los cánceres que obstruyen son los del lado izquierdo y esa es la característica de las neoplasias de colon de rectos sigmoides, del colon izquierdo. Esa es la característica de presentación y son los que se operan generalmente en emergencia. Pues. Los pacientes vienen con un cuadro obstructivo de edad, ¿no? Que haya cursado con rectorragias, ¿no? Masa, dolor en fosa ilíaca izquierda. Así debuta un cáncer de colon izquierdo muchas veces, con cuadros obstructivos. ¿Por qué? Porque el crecimiento es concéntrico hacia la luz. Y además porque el diámetro del colon izquierdo es menor al del colon derecho, ¿no? Pero esta sería la tercera causa de obstrucción intestinal, sin paciente que no haya tenido obstrucción, ¿no? Tumoración estenosante del intestino. Todos los tumores, tanto los tumores benignos como malignos, son bien raros en el intestino, no son muy frecuentes, ¿no? Son más frecuentes los más frecuentes son los tumores benignos, ¿no? Y muy pocas veces van a generar estenosis. ¿Sí? Una tumoración intestinal de asa delgada lo que generalmente va a ocasionar es obstrucción, pero por intussuscepción, ¿no? Va a haber progresión. Recuerden que la intussuscepción es más frecuente a nivel del ilion terminal, ¿no es cierto? El asa se invagina hacia el ciego a través de la válvula ileocecal. Esa es la más frecuente. Incarceración del intestino delgado en un orificio herniario, ¿no? Recuerden, defectos de pared es la primera causa de la segunda causa de obstrucción intestinal. Entonces debemos de buscar eso en el paciente. Paciente con obstrucción intestinal no tiene antecedente quirúrgico, nos vamos a buscar hernias. Si no tenemos ninguna hernia, ya nos vamos a buscar otra causa de obstrucción. Y recuerden que la hernia que más se obstruye es la femoral, ¿no es cierto? La hernia crural es la que más se obstruye de todas y es más frecuente en las mujeres. Eso, a pesar de ser redundante, eso les preguntan. Ya estamos dudando en el examen. Cuerpos extraños como los bezoars, tricobezoars. El tricobezoar, por ejemplo, puede generar una obstrucción intestinal alta. Es un ejemplo, ¿no es cierto? Genera algo así como un pilórico, ¿no? Pacientes psicóticos o los niños, ¿no? Que empiezan a comer sus pelitos. Y bueno, cuerpos extraños cuando hay una obstrucción baja, aquellos que accidentalmente se caen, ¿no? Se tropiezan y se caen sobre botellas, frascos de champú y todo eso. Que se da, eso es frecuente. Y siempre se caen todos. Es frecuente, ¿no? Entonces, segunda causa de obstrucción, defectos de pared. Tercera causa, neoplasias de intestino grueso. Pero si nos preguntan cuál es la primera causa de obstrucción de intestino grueso, a nivel mundial, cáncer. Luego sigue vólvulo. Si dice la primera causa de obstrucción intestinal gruesa en el Perú, vólvulos. Luego sigue cáncer. ¿Ya?